Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Rosa de Viterbo. Nació en Italia, en Viterbo precisamente, en el año 1234. Desde niña comenzó a predicar por las calles, se dirigía a sus conciudadanos para que cumplieran la obligación de la penitencia, de la fidelidad a Dios y a la Iglesia, cuya unidad en esos momentos estaba turbada por las herejías y también las luchas civiles. Sus exhortaciones fueron interpretadas como oposición al emperador Federico II, quien la envió al destierro. Tras la muerte de Federico regresó a su pueblo y por consejo de su confesor convierte su casa en un claustro. Allí floreció la regla de la Tercera Orden de San Francisco. Tiempo de jubileo, tiempo de indulgencia, 30 de julio a 1 de octubre de 2023. Templo de Santa Teresita del Niño Jesús, sector Laureles, Medellín. Y bien amigos y amigas, entramos ahora sí a la temática propia de este día. Nosotros los católicos somos personas que practicamos la fe, pecadores sí y bastante, pero somos gente creyente, practicamos la fe, vamos a nuestra Eucaristía, rezamos nuestro rosario, nuestros compromisos de acuerdo con los mandamientos y todo eso está muy bien. Pero de pronto el gran conjunto de católicos que somos nosotros, el gran conjunto, tiene un poco olvidadas ciertas obligaciones de tipo social, porque la catequesis que hemos recibido, muy buena desde luego, se ha enfocado mucho en una conducta individual, valiosísima, una conducta personal de cara a nuestra obligación de católicos, a nuestra obligación de bautizados. Pero queremos decir que en lo social hemos sido un poquito laxos. ¿Qué demuestra esto? El estado del país. El país está en un estado caótico, no lo vamos a disimular, caótico. ¿Y por qué está en un estado caótico? Porque todos hemos rebajado el nivel moral, todos, pero también por una situación política. ¿Quiénes nos gobiernan?
en lo legislativo, en el ejecutivo, en lo judicial, no es de ahora, sino es de hace muchas décadas. ¿Quiénes nos gobiernan? Bueno, aquellos por quienes hemos votado. Ellos son los que nos gobiernan. Y esos que nos gobiernan y por quienes hemos votado, han votado leyes inmorales, leyes que van contra la persona, leyes que van contra la sociedad. Y no hablamos de lo religioso católico, hablamos de la ley natural, y para nosotros los católicos también de la ley divina. Somos un país de mayorías católicas. Estadísticamente sí, pero realmente no. Porque si tenemos unos legisladores, unas cortes que han permitido desórdenes como el aborto, por decir uno y quizá el principal, pues es porque los católicos que hemos votado lo hemos hecho de manera, digámoslo, irresponsable. ¿Cómo voy yo a votar por un candidato proabortista? Eso contradice mi ser de católico. Y así en otros renglones de la actividad política. Con esto queremos decir que la problemática que sufre Colombia no se la endilguemos solamente a la clase política, sino a la clase general, la clase de colombianos que somos, gente trabajadora, gente muy querida, pero gente desprevenida frente a la obligación moral política. Y nos basamos no en un capricho personal, no en un comentario personal, sino en la doctrina de los papas, en la doctrina de la Iglesia. Cuando uno va a votar, tiene que mirar su conciencia, mirar por quién va a votar y nunca decidir que no voto. Hay que votar. Hombre en blanco también tiene un lenguaje, un significado el voto en blanco. Pero votar, porque la suerte del país nos compete a todos. Hablamos en términos católicos cristianos, no en términos políticos. Es obligación. Se acercan unas elecciones y cada que este evento ocurre, pues desde este programa hemos comentado muchas cosas. Se acercan unas elecciones en las que debemos plantar una posición moral. Y para ello tenemos que asesorarnos de personas que conozcan del devenir político, no que nos dirijan por quién votar. En este programa no se dirige a nadie, pero sí nos gusta hablar con personas que nos pueden explicar por qué el país está así, si estamos equivocados en este planteamiento. Tenemos acá a Junior Londoño, él es un ingeniero sanitario, trabaja mucho en ambientes de pastoral, trabaja por la comunidad, conoce de la gestión política del país, conoce esa estructura social que ha manejado esto siempre. Y estamos con Alejandra. Alejandra, se nos olvidó tu apellido, eso es un pecado. Tranquilo, don Orlando. Alejandra Ocampo. Alejandra Ocampo es abogada, muy joven y es abogada. Entonces Alejandra pues tiene un juicio grande en esto porque el derecho te da una rectitud de criterio para estos eventos, ¿o no? Sí, señora, así es. Pero todos los abogados que hay en el Congreso se equivocan mucho en temas morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Alejandra? Claro, don Orlando, sí, efectivamente. Pasan muchas cosas, pero la responsabilidad no es solamente de los que están allá, sino como usted lo decía ahorita, de nosotros también al momento de elegir, de nosotros al momento en que decimos, no, la política no tiene nada que ver conmigo, yo me hago aparte, porque eso está pues lleno de personas que no hacen lo correcto. Hace poco escuchaba yo un filósofo que decía, nos hemos librado, por decir, de la responsabilidad al decir, es que dentro de la política hay mucha corrupción, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos esto y nos hacemos a un lado, nos estamos prácticamente lavando las manos y también tenemos una responsabilidad al no votar, al votar mal, porque finalmente las personas que están allá llegan también por las decisiones que nosotros tomamos como pueblo. Entonces es súper importante que nosotros tengamos esa conciencia de la importancia de votar y votar bien conforme a nuestros principios, que a veces no lo hacemos de esta manera. Entonces es no solamente responsabilidad de quienes están allá, sino realmente de todos nosotros como sociedad. Junior, basados en esto que nos ha dicho Alejandra, es un pecado por quien está en contra de los principios cristianos en eso. Es muy importante tener criterios para votar. Creemos que, no sé, estoy seguro que hay personas que nos escuchan a esta hora que pensarán, mi voto no hace la diferencia. Pero como usted, cientos, miles de personas, en Medellín hay un nivel de abstencionismo de más del 40%, casi la mitad de la población no vota. ¡Qué horror! Es muy alto. Y entonces creemos que lo que podamos hacer no va a tener ningún efecto. Santa Teresa de Calcuta decía, yo soy una
gota de agua en el océano. Eso es nada, una gota de agua. Pero si yo no hiciera lo que hago, le faltaría al océano esa gota de agua. Ah, mire. Entonces, es bien importante que cada uno nos hagamos conscientes de que nuestras decisiones y lo que hagamos tiene un efecto en nuestro país. O sea, es como el que dice, yo no ayudo, y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, yo no ayudo porque yo no voy a cambiar el mundo. Yo no ayudo a esa persona porque eso no hace la diferencia, ¿no? También Santa Teresa de Calcuta decía, las almas se salvan de a una. Y no son, también decía, no son las grandes cosas que hagamos, sino el amor que le pongamos a las pequeñas cosas que hacemos. Entonces, asumir nuestra responsabilidad de decir, yo hago lo que me corresponde. Ahorita hay muchas situaciones, muchos frentes donde a veces yo de manera personal me he sentido como agobiado a veces, como qué hacer frente a tantos ataques, frente a tantas situaciones adversas contra el ser humano. Y en mi oración le digo a Dios, Señor, muéstrame cuál es la parte que me corresponde, que yo quiero hacerla, con todo mi esfuerzo, dando mi vida, pero qué es lo que me corresponde a mí. Y si cada uno asumimos la parte que nos corresponde, pues empezamos a ver los cambios que queremos en nuestra sociedad. Porque también estamos siempre esperando que venga otro a salvarnos, que el otro haga lo que la sociedad necesita. No, nosotros, y especialmente nosotros como cristianos que nos escuchan en este programa, estamos llamados a hacer ese cambio que estamos esperando de la sociedad. Y una parte fundamental o una forma más bien de hacerlo es votando, y no solo votando, sino votando a conciencia, informadamente. Una vez le preguntaba yo a una señora, ¿y por qué vas a votar por este candidato? Ay, me parece tan bonito, el otro no me gusta. Como que la apariencia física no. Y yo decía, pero ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿cuáles son los criterios que tenemos en cuenta a la hora de elegir a alguien que va a administrar los recursos en caso del Ejecutivo, o hacer las leyes en caso del Legislativo, o hacer control político en caso de los otros órganos colegiados como el Consejo o la Asamblea? Entonces, tenemos que tener unos criterios. Y como lo decías bien ahora, ahí el magisterio de la Iglesia nos ha dado esos criterios a tener en cuenta. No es que los vamos a sacar debajo de la manga. Hay cosas en las que podemos estar o no de acuerdo con el político o con el candidato. Hace unos meses había una discusión en Bogotá que si el metro era elevado o subterráneo. Podemos estar en desacuerdo. Podemos tener diferencias en lo técnico frente a eso, pero hay cosas, hay temas que no son negociables a la hora de nosotros elegir. Se llaman los innegociables. En el Papa Benedicto XVI los ha mencionado, el Papa San Juan Pablo II también, cosas que no son negociables a la hora entonces de elegir y a la hora de la política. No sé si los mencionamos, esos no negociables. El primero, son cosas muy importantes, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. A veces me he encontrado dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, personas que dicen estar a favor del aborto. Hace poco estábamos recogiendo firmas para una iniciativa ciudadana que era el referendo por la vida. Ah, claro. Estábamos recogiendo firmas en parroquias, porque digamos desde la arquidiócesis promovieron que se recogieran estas firmas, y gente que salía de misa nos decía, no, es que yo estoy a favor del aborto, yo no voy a firmar. Entonces, No. hay una falta de claridad, una falta de formación en este tema. Eso en un caso, pero otros casos, gente nos decía, y estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que piensa así, no, pero es que es la libertad de la persona, no, pero es que, ¿y si la violaron? No, pero es que, no, espere, aquí tenemos que hablar
muy claramente, y es desde cuándo empieza la vida humana. La vida humana empieza, y no porque lo diga la Biblia, aunque sí creemos en la Biblia. Eso es científico. Porque lo dice la medicina, Claro. porque lo dice la embriología, porque lo dice la genética. Claro. O sea, el momento de la concepción empieza la vida. Ya ahí no hay el ADN del papá, no es el ADN de la mamá, es un nuevo ADN, es un nuevo ser humano. Me parece muy lindo que científicamente han estudiado ese momento donde el espermatozoide fecunda el óvulo y donde empieza la vida, y se ve en ese momento un destello de luz. Y me parece muy lindo porque lo hemos asociado nosotros los creyentes con ese hálito de vida, ese dar vida de Dios, que empieza allí una vida, ese soplo de vida, esa luz y ese destello que hay en ese momento. Entonces, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, no es negociable. Yo no podría, como cristiano, votar por un candidato que esté promoviendo el aborto. En estos días estaba en otro programa conversando un tema relacionado, y me decían: Junior, pero es que la gente sí está pensando en el aborto cuando tiene hambre, cuando hay tantas situaciones tan difíciles. Y yo le decía, pues deberíamos, porque son vidas humanas que se están perdiendo. O sea, Madre Teresa de Calcuta decía, hoy estoy muy con Santa Teresa de Calcuta, decía: no habrá paz en el mundo hasta que las mujeres no dejen de abortar a sus hijos. Pero es que, Junior, la cuestión es de sentido común. En una mesa donde hay 20 comensales y escasea la comida, entonces matemos 15 comensales para que ese reducto de comida alcance para los 5 restantes, en lugar de aumentar el pan. Son sofismas tremendos. Esto que has dicho nos educa mucho en nuestra conciencia social. Vea, este programa se llama Jesús por María, pero debemos nosotros comprender que así como hablamos de piedad, hablamos de teología, hablamos del sacerdocio, hablamos de los sacramentos, hay que hablar de la obligación de ser cristianos en todo, porque Jesucristo no predicó para un sectorcito y dejó a otro libre, no. Entonces, esto que has dicho y que nos vas a decir varias veces, porque te tenemos que invitar varias veces, lo mismo Alejandra, esto es un problema muy grave, porque mire una cosa, anteriormente, son defectos humanos, pero señalémoslo, anteriormente se criticó a la Iglesia porque se metía mucho en política. Correcto, la Iglesia pacientemente aceptó el regaño, pero se fue al silencio. Entonces, nuestras homilías, nuestras conferencias dictadas por la Iglesia no están acosando, no están concientizando, no están generando esa conciencia crítica en la población. ¿Por qué un sacerdote? Y no es meterse en política. Claro que el político va a decir que se están metiendo en política, pero es que la verdad es la verdad. Un sacerdote en su homilía dominical: no pueden votar por quien patrocina el aborto. ¿Y quiénes lo patrocinan? Averigüen, eso es cosa de ustedes, porque yo no voy a dar nombres como párroco, pero averigüen ustedes quién patrocina el aborto, quién ha patrocinado toda esta cantidad de señores antivida que tenemos en nuestros cuerpos colegiados. Eso no es meterse en política, pero nos llenamos de miedo en la Iglesia. Es que ahí hay dos líneas. Una es la Iglesia jerárquica, como lo mencionabas, que no está llamada a meterse en política, pero sí a iluminar la política. Es que es la obligación de ellos. Exactamente. Pero también nosotros, como Iglesia, pueblo de Dios, porque nosotros somos Iglesia, como laicos, sí estamos llamados a meternos en la política. Y con meternos en la política, puede ser que algunos estén llamados a meterse en la política electoral y a hacerse elegir en cargos de elección popular, pero todos, sin excepción, estamos llamados a participar.
Pero a ver, Junior, necesitamos gente de conocimiento político que se meta a la actividad política. Es que no podemos dejar que la gente maliciosa, medrosa, sea la que esté actuando en la política. ¿Dónde están nuestros católicos conocedores de los problemas? ¿Dónde están actuando en la política, en las listas, para consejos, para asambleas, para lo que sea, para presidentes cuando se ocurra? ¿Dónde están esos políticos católicos hablándole a un pueblo en nombre de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el temor? Don Orlando, si usted tiene toda la razón, yo pienso que efectivamente debemos estar ahí, ¿cierto? La Iglesia, por lo menos la doctrina social de la Iglesia, dice que el ser humano se desarrolla en distintos ámbitos y esos ámbitos implican el social, implican el económico, implican el político, porque a veces creemos que vivimos la vida de cristianos simplemente en la Iglesia, pero eso no es así. Estamos llamados a salir a la acción ahí afuera, no solamente cuando tenemos un momento de espiritualidad dentro de la iglesia o en nuestra casa, no, también afuera, en nuestra cotidianidad, en nuestros trabajos y este ámbito político también estamos llamados a estar ahí. Por supuesto que tenemos que alzar la voz en estos espacios. De hecho, hoy en día vemos tantas cosas que ustedes ya han estado también hablando un poco de esto y yo creo que las cosas han avanzado tanto a un punto que se promueven cosas en contra de la vida, se promueven cosas en contra de la familia, porque nosotros como creyentes también hemos sido durante mucho tiempo muy pasivos. Entonces hemos dejado que muchas cosas que son contrarias a los principios de la fe avancen. Pero hoy también tenemos ese llamado a estar ahí, a participar de esos espacios. La doctrina social de la Iglesia también dice que la política es el mayor acto de caridad, porque la política finalmente es servir. ¿Qué pasa? Que allí obviamente se ven muchas cosas. Digamos que yo lo he ido definiendo como que sí tenemos una herida política en nuestro país por tantas cosas que hemos visto, que las personas han optado y han dicho que muchas dicen que nada que ver con política, ¿cierto? Pero la política es eso, la política es servir, y si nosotros servimos en nuestra iglesia, estamos llamados también a servir dentro de estos ámbitos, porque incluso dice la iglesia, no podemos pensar que amamos al prójimo si no pensamos verdaderamente en el bien de todos, y el bien de todos implica también lo que pase dentro de este ámbito. Todo eso nos hace reflexionar mucho, Alejandra, muchísimo. Y uno debiera confesarse, padre, me acuso que voté por un abortista, porque es que eso es pecado. Es decir, aquí no nos gusta adorar la píldora. La cosa es así, y mire que nos habla Alejandra, una muchacha joven, que seguramente entiende muy al derecho la promoción de la mujer, no al revés. A uno le da pesar esa cantidad de muchachitas con el trapo ese de color verde, proabortistas, sin saber qué es eso, llevadas de las narices. Hay una gran cantidad de damas muy queridas, respetables, que están pensando que la liberación femenina es pues desvestirse y asumir los vicios que tenemos los hombres. Y no, la mujer está llamada a dirigir la sociedad, claro que sí, pero por los términos de la esencia, de la vida, llamadas a ser madres, y están trabajando contra la maternidad. Esto no lo entiende nadie. Junior y Alejandra, qué pesar, comprométanse ustedes a venir con frecuencia en esta época preelectoral, por favor. Claro que sí, estamos comprometidos porque solo hablamos de uno de los principios innegociables que el Papa nos ha planteado. Faltan otros 3, entonces podríamos hacer otros programas más adelante para hablar de los siguientes principios. Estamos a la orden porque es nuestra obligación hablar de esto. Esto es Evangelio. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales, extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes. Las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en ABA Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis,
de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan: ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa, Medellín. Que a Dios se